¿Qué tal? Video tutorial número 9 del curso de Adobe Edge Animate, en el que empezamos con interactividad básica. Empezamos una serie de videotutoriales en los que trabajaremos con los distintos modos como Adobe Edge entiende lo que es la interactividad. Y para esto la clave se encuentra en tener clara la relación que existe entre JavaScript, jQuery y la API de Edge Animate. Conocer la sintaxis de JavaScript es importante, pero Edge cuenta con snippets, con códigos automatizados que ya se aplican por el mismo programa a muchas de sus acciones, y es en eso en lo que vamos a centrarnos. No vamos a hacer un curso de JavaScript, aunque es clave para poder quitar todo el potencial real que tiene Edge. Recuerda que en videotutoriales.com hay un curso de XHTML, CSS y JavaScript, otro de Ajax y otro de jQuery, que cubren todo lo fundamental para empezar a dominar estas tecnologías que son sin duda la punta en la web que viene. Con esto nos estamos refiriendo al entorno subyacente, al trabajo en la sala de máquinas que Edge automatiza en gran medida. Pero para poder desarrollar nuestros proyectos debemos tener clara cuál es la lógica que utiliza Edge. ¿Qué es lo que mueve a Edge Animate? Y para eso debemos centrarnos en tres conceptos clave. El primero de ellos es el de los activadores, el segundo el de los eventos y el tercero el de las acciones. Muy pronto los veremos en casos concretos, pero de entrada podemos comparar un activador, un trigger, con el gatillo de una pistola. Alguien tiene que apretarlo para que ocurra algo, y el hecho de apretar el gatillo, eso es el evento. Un programa basado en eventos, como lo son la mayoría de los basados en JavaScript, están esperando a que pase eso, a que tenga lugar el evento, a que alguien apriete el gatillo, y en ese momento se desencadena una acción. El tercero de los elementos clave: se produce un disparo. Las acciones que se producen cuando un evento las desencadena. En formato menos bélico podíamos cambiar el gatillo por el botón izquierdo del ratón. En lugar de apretar el gatillo, apretar el botón izquierdo del ratón, y la acción, pues lo que ocurre cuando pulsamos el botón, que se abra una ventana, que se cierre, en fin, la multitud de acciones a las que todos estamos habituados a ver cuando trabajamos con el ratón. Son estos tres elementos que es muy importante tener claros, porque van a determinar en gran medida cómo tenemos que escribir el código, o en este caso cómo tenemos que desarrollar la interactividad cuando trabajemos con Adobe Edge, que ya nos va a escribir el código en su mayoría el propio programa. Pues eso es a lo que vamos a dedicar los próximos videotutoriales del curso. Veremos cómo podemos añadir triggers, activadores en la línea de tiempo, cómo podemos insertar código, etiquetas dentro de un programa de Adobe Edge, cómo crear acciones para que respondan a los eventos y cómo controlar el comportamiento de la cabeza lectora en la línea de tiempo. Pero desde luego también trabajaremos con el panel de código con el que cuenta Edge, en el cual podemos editar los scripts y por lo tanto modificarlos. Veremos cómo añadir comentarios y también cómo mostrar elementos para incorporar información visual en botones, crear elementos anidados, personalizar el funcionamiento del cursor del ratón, en definitiva todo lo que relacionamos siempre con la interactividad en cualquier programa.
Así que después de esta introducción vamos al taller a empezar a crear un nuevo proyecto que nos permita profundizar en todos estos conceptos. Aquí tenemos un proyecto en Adobe Edge totalmente vacío, simplemente lo he guardado y en la carpeta Image he incluido unas cuantas imágenes que son las que vamos a utilizar en el proyecto. Y ahora la primera parte será repetir cosas que hemos visto en anteriores videotutoriales, ya que se trata de animaciones. Empezamos por darle un tamaño al escenario. Vamos a darle un tamaño de 800 por 400 y un fondo negro. A continuación vamos a colocar en el escenario estas 6 imágenes que tenemos aquí en la primera parte. De momento en cualquier punto dice que por el nombre que se le da que puede provocar algún tipo de conflicto, simplemente hay que cambiarlo aquí. Voy a dejar solo el nombre y quito los guiones, eso es lo de menos. Para cada uno de ellos dice lo mismo, no hay problema. Aquí están ya todos con el nuevo nombre. Se trata de 6 imágenes que tienen todas las mismas dimensiones, 600 por 400, para que dejen un espacio a la izquierda que ya veremos en su momento para que vamos a utilizarlo. Para empezar, lo que hago es seleccionar esas 6 imágenes y vamos a colocarlas todas en una localización en 200 píxeles en X y en Y en 0, con lo cual ya las tenemos dentro del escenario y queda este espacio en la izquierda, y aquí es donde tenemos ahora esas 6 imágenes superpuestas. Y ahora lo que vamos a hacer es añadirle una animación a cada imagen para modificar su opacidad y que a medida que se vaya moviendo por la línea de tiempo se vayan ocultando para que aparezca la que está debajo. Esto, como ya decía, con lo visto en los anteriores videotutoriales, ya tiene que ser muy sencillo de hacer. Así que empezamos por colocar la cabeza lectora en 1.500. Ahí está ahora. Y vamos a activar el pin que ya conocemos bien, y ahora movemos la cabeza lectora, dejamos el pin en 1.500 y movemos la cabeza lectora hasta 2. Ya sabemos lo que ocurre con esto y simplemente ahora lo que tenemos que hacer, seleccionar aquí la primera imagen, Not, y cambiar su visibilidad, la opacidad, a 0. Desactivamos el pin y repetimos el proceso para el resto de un modo uniforme. Vamos a colocar a continuación la cabeza lectora en 3.500 y repetimos el proceso. Activamos el pin, movemos la cabeza lectora hasta 4, seleccionamos la segunda de las imágenes, sagrada, y le cambiamos la visibilidad a 0. Exactamente con el mismo intervalo entre cada una vamos a hacerlo con las otras imágenes. No voy a hacerlo ahora todo en el video tutorial, pero el proceso ya es muy sencillo, tienes que seguir haciéndolo sin más. Simplemente ahora te colocas en 5.500 y haces el proceso hasta 6 y así sucesivamente con todas las imágenes. Aquí tenemos ya ese proyecto terminado hasta la penúltima para que quede al final una imagen. Si ahora pulso sobre la barra espaciadora, vemos como las imágenes van alternándose cada segundo y medio hasta llegar a la última. Hasta aquí tenemos simplemente una animación, no tenemos nada de interactividad. Es justo ahora con lo que vamos a empezar a trabajar. Lo que vamos a crear es una especie de slideshow que nos permitirá, después de que tenga lugar una acción, el trigger será un botón, el activador, el evento será pulsar sobre ese botón y la acción que nos lleve a una de estas imágenes en concreto. En definitiva, lo que vamos a hacer es crear navegación no lineal, lo que significa que no tiene por qué ejecutarse, como ocurre hasta ahora, de un modo continuo del comienzo al final y al llegar al final pararse sin más.
Para añadir interactividad en nuestro proyecto vamos a hacer fundamentalmente tres cosas. Una de ellas es añadir código que se va a activar cuando la cabeza lectora alcance cierto punto en la línea de tiempo. Cuando llegue a un determinado lugar va a hacer que se ejecute un determinado código. Ese es el primer método que vamos a utilizar para añadir interactividad. Pero también añadiremos código que hará que la cabeza lectora se mueva a diferentes partes de la línea de tiempo. Eso significa que con ese código vamos a hacer que la cabeza lectora, por ejemplo, si se encuentra aquí, hacerla saltar hasta aquí, o hacerla saltar hasta aquí y que empiece a reproducirse cuando llegue aquí, desde luego. Y en tercer lugar también aprenderemos a crear elementos que aparezcan en el escenario, en este caso botones, y que respondan a diferentes interacciones con el cursor del ratón. Por ejemplo, cuando pulsemos sobre uno de esos botones, que la cabeza lectora vaya a un punto determinado en la línea de tiempo. Eso sí que es interacción. Para que todo esto que estamos diciendo sea posible, la clave está en JavaScript, el lenguaje de script encargado de incorporar toda esta magia interactiva en nuestro proyecto. H en gran medida es Flash con JavaScript en lugar de ActionScript. ActionScript es el lenguaje desarrollado por Macromedia para Flash y que es su corazón y todo su sistema nervioso. Con la revolución HTML5, Adobe se ha adaptado a la nueva situación y ha creado Edge, que en lugar de utilizar ActionScript utiliza JavaScript, como decimos. De este modo se crean proyectos nativos que ya no se ejecutan en un plugin, como pasa con Flash. Una vez dicho esto, la pregunta es ¿dónde está el JavaScript que usa Edge? Incluso aunque no hayamos añadido ninguna interactividad en nuestra composición, nuestro proyecto automáticamente va a crear ya los archivos dependientes de JavaScript que se encuentran aquí dentro de la carpeta Edge Includes en nuestro proyecto, y son los que vemos aquí en pantalla. Todos los documentos que aquí se encuentran, como ves, tienen la extensión JS. Puede que la versión haya cambiado desde que elaboramos el vídeo tutorial. Puedes echar un vistazo a todos estos archivos y si tienes dominio y conocimiento de JavaScript puedes analizar su contenido original. Estos archivos, recuerda, los que se encuentran dentro de la carpeta Edge Includes, contienen el código básico requerido para cualquier composición de Edge Anime. Pero además hay otros archivos JavaScript adicionales que son únicos para cada uno de los proyectos. Esto, como dijimos, son genéricos. Y esos archivos que son únicos se localizan fuera de este directorio, en la raíz por tanto del proyecto, y se les da automáticamente el mismo nombre que le hemos dado al proyecto. ¿Qué es lo que podemos ver en este ejemplo? Aquí tenemos la carpeta Edge Includes y aquí esos tres archivos JS que son específicos para cada aplicación. He cogido otra de las que ya usamos a lo largo del curso porque en la que estoy creando ahora está en la misma carpeta que el vídeo tutorial y había otros archivos. Simplemente para verlo bien, observa cómo lleva el mismo título que tiene nuestro proyecto. Aquí póster ejemplo, y uno es Edge JS, Edge Actions JS y Edge Preloads JS. Cuando el navegador web carga nuestro proyecto, Edge Anime va a hacer que se cargue todo este código JavaScript. Por tanto, ya pone a nuestra disposición toda esta funcionalidad. Hay una serie de elementos concretos que hay que entender su funcionamiento dentro de Edge, pero más que seguir hablando a nivel teórico, vamos a seguir practicando y cuando vayan saliendo profundizamos un poco más. Vamos a empezar utilizando un trigger, un activador, como lo traducen creo que bien en Adobe Edge.
antes veíamos de modo genérico lo que eran los triggers, para entenderlos cuando se usan en lenguajes de programación orientados a objetos, como es el caso de JavaScript. En Edge es lo mismo, pero con un matiz. Estos triggers deben estar siempre situados en la línea de tiempo y disparan una acción, se ejecutan automáticamente cuando la cabeza lectora llegue a un punto determinado dentro de la línea de tiempo, y desde luego podemos tener múltiples triggers en una misma línea de tiempo. Para este slideshow que queremos crear, vamos a empezar por insertar un activador justo al final de la línea de tiempo, para hacer que la cabeza lectora no se detenga, sino que automáticamente vuelva al inicio. Vamos por tanto a crear un loop, un bucle. Si no fuera así, pulsa en el icono que ya conocemos para hacer que se vea toda la línea de tiempo, que llegue exactamente hasta el final, y vamos a colocar la cabeza lectora al final, que es el segundo 10. Ahora vamos a insertar el activador, el trigger. Ya lo hemos usado en otra ocasión y tienes que recordar que aquí, este icono que tenemos aquí, es el botón del trigger del activador. Y también puede hacerse desde la línea de tiempo, insertar activador, o pulsando control T, en este caso desde Windows. De cualquiera de los modos podemos hacerlo e inmediatamente se nos abre el panel de los para crear un activador. Al momento el icono con el trigger nos aparece en el punto donde tenemos la cabeza lectora, en este caso estaba justo al final. Pulsando sobre el icono en cualquier momento podemos acceder a el panel, aquí lo tenemos, con los snippets de código. Como ya hicimos también en otra ocasión, pulsa sobre reproducir desde, e inmediatamente, como vemos, ya nos aparece el snippet de código dentro del panel. Mueve la cabeza lectora a cualquier punto de la línea de tiempo y tenemos que cambiar el valor que aparece aquí entre los paréntesis de play por 0. A poco que hayas trabajado con cualquier lenguaje de programación, ya sabes que aquí play es una función, es un método, y entre paréntesis lo que se incluye es un argumento que está encargado de darle una información adicional a el método que se va a ejecutar. Aquí, como vemos, lo que indicamos es 0. Un método puede tener más de un argumento y en ese caso iría separado por comas. Aquí solo necesitamos uno y aquí lo que le indicamos es el lugar de la línea de tiempo al que queremos que vaya para ejecutarse. Como queremos crear un loop del final al principio, por eso indicamos aquí que a donde tiene que ir es a 0. Con esto conseguiremos que cada vez que la cabeza lectora llegue al final, vuelva otra vez al fotograma 0 y se repita. Ya podemos cerrar el panel. Y ahora recuerda que cuando tengamos código JavaScript, para verlo en funcionamiento tenemos que hacerlo desde el navegador. Aquí lo tenemos ya en funcionamiento en el navegador. Siguen reproduciéndose las imágenes cada intervalo, pero observa cómo ahora llegó a la última y ya salta de nuevo a la primera. Vamos a volver a verlo. La última es la de Santa María de las Flores, la magnífica cúpula de Brunelleschi. Ya salta directamente a Notre Dame, como podemos ver. Así que ya tenemos creado un loop y también hemos creado nuestro primer activador. Y desde luego cualquier activador que hayamos creado en la línea de tiempo podemos editarlo en el momento en el que queramos. El panel que aparece cuando añadimos el activador está siempre disponible para modificaciones, añadidos o borrados. Para editar un activador simplemente hacemos doble clic en el icono de la línea de tiempo. También podemos mover un activador pulsando y arrastrándolo hasta el punto donde queremos que se localice, y a partir de ahí la acción tendrá lugar en el punto en el que lo coloquemos. Y también podemos borrarlo seleccionándolo y pulsando sobre la tecla supra, aunque ahora mismo no voy a hacerlo, pero simplemente pulsando supra desaparece. El
panel de script que se abre cuando añadimos un trigger cuenta con distintas opciones que nos ayudan a la creación de código, hacernoslo más sencillo. Aquí en la parte superior derecha, como vemos, podemos acceder a tres opciones. La primera permite que se muestren o no los números de la lista, está marcado. Desde aquí podemos modificar el tamaño de la fuente si quisiéramos que fuera más grande, y aquí si queremos que aparezcan los comentarios de los fragmentos, que es como le llaman los snippets, que son estos que aparecen aquí cada vez que se incluya algo de código. Además cuenta con la opción de hacer que se muestren o no los botones para añadir automáticamente distintos fragmentos. Pulsando sobre él, como vemos, desaparece y tenemos todo el panel para poder escribir en él, o podemos volver a pulsar para que aparezca. Ahora examinamos un poco el código que se nos ha añadido en el activador, y así también aprendemos por lo menos algo de lo fundamental de la sintaxis de JavaScript, el modo en que las palabras y la puntuación trabajan juntos. Ya seguro que sabes que la sintaxis es algo así como la gramática de un lenguaje de programación. Si no estás familiarizado con la programación de código, lo que se denomina normalmente el scripting, puede que el código que aparece en H-Anime se te haga un poco complicado de entender, pero conociendo unas cuantas reglas básicas de sintaxis, por lo menos podemos intentar desentrañar lo fundamental. La primera palabra en la declaración es sin. Cuando esta declaración está en la línea de tiempo principal, esta palabra sin representa toda la composición de H-Anime. H-Anime se organiza en torno al concepto de símbolos, y la raíz o el nivel base del símbolo es el escenario de H-Anime, que es con el que estamos trabajando ahora. Este símbolo raíz contiene todos los elementos y animaciones dentro de una composición de H-Anime, todo lo que se encuentre en el escenario o en la línea de tiempo. En JavaScript, cuando queremos hacer algo, lo primero que tenemos que hacer es identificar el objeto que queremos controlar, y en este caso, como lo que queremos es que afecte a la línea de tiempo completa, por eso utilizamos aquí sin. A continuación, el punto, el dot operator o el operador punto, que nos provee un modo para acceder a diferentes comandos para el objeto que hemos identificado, que repetido en este caso se trata de sin. Así, con sin punto ahora vamos a poder añadirle distintos métodos que pertenecen a ese objeto. Es también la base lo fundamental, lo más básico de la programación orientada a objetos. Un objeto tiene métodos que le permiten realizar acciones. Los objetos pueden ser imágenes, animaciones, texto, o también conceptos abstractos, como puede ser la fecha o unos datos en concreto. Y estos objetos, ya digo que esto es programación orientada a objetos básica, tienen propiedades que se encargan de describirlos, por ejemplo su altura o su peso o lo que fuera, y tienen métodos que son cosas que los objetos pueden hacer. En nuestro activador, el método para el objeto sin es el método play. El punto, como decíamos, separa al objeto y a su método. Y como ocurre con la gramática, con la que ya comparábamos antes, siempre que hay un paréntesis de apertura tiene que haber también un paréntesis de cierre. Es en JavaScript igual que es en castellano. Si abrimos algo tenemos que cerrarlo. Y también importante, todos los métodos tienen paréntesis. No todos tienen que tener argumentos, pero aunque no lo tuviera, tendríamos que poner los paréntesis sin nada en el interior. Así que un método es la máquina va a conocer que se trata de un método porque va seguido de paréntesis. Porque también, como ya dijimos, cada método puede, no es obligatorio, pero puede tener diferentes argumentos que tienen que ir entre los paréntesis. Estos argumentos le dan información adicional al método para que se ejecute. Este método play,
que estamos viendo ahora requiere un argumento único que le dice a Age Anime a qué punto dentro de la línea de tiempo en milisegundos tiene que dirigirse. Porque en definitiva, comparando de nuevo un lenguaje de programación con los idiomas que nosotros hablamos, un lenguaje de programación es el modo de hablarle a las máquinas. Aquí lo que le estamos diciendo en nuestro programa es que vaya al fotograma 0 y que se ejecute. Por eso estamos utilizando play. Recuerda que lo hicimos cuando escogimos aquí el de reproducir desde. Podríamos también haber puesto detener en, con lo cual en este caso sería con stop. Le diríamos también a dónde tenía que ir, pero la cabeza lectora al llegar allí se pararía. Así que aquí este método lo que hace, va al fotograma que le pasamos como argumento y se ejecuta. Cuando llega allí se reproduce la línea de tiempo, no se queda parada. Recuerda también que los métodos pueden tener múltiples argumentos y si es así tienen que ir separados por comas. Algunos argumentos requieren que se escriba un número, otros puede que sea un nombre, otros puede que sea el uso de las palabras true o false, lo verdadero o falso, los valores booleanos. Uno de los tipos de argumentos más comunes es el que se denomina un string. Cuando hablamos de un string nos referimos a un nombre, el nombre que puede tener un archivo, o a una dirección URL. En estos casos el argumento tiene que ir entre comillas, que pueden ser simples o dobles. Se ponen esas comillas porque, igual que decíamos antes de los paréntesis, para saber que estamos ante un método, las comillas le indican al programa que está ante un string, que es una cadena de texto. Ya digo que puede ser el nombre de un archivo, puede ser una dirección URL, por ejemplo. Ya sabemos también que podemos usar la doble barra inclinada para indicar que una línea es código. También se puede hacer con más de una línea. Para ello tendríamos que empezarlo utilizando, vamos a mover un momento la cabeza lectora, y para empezar teníamos que empezar con la barra inclinada y el símbolo del asterisco, y donde queremos que termine lo mismo al revés, el asterisco primero y la barra inclinada posteriormente. Con esto, ahora esta línea, la máquina cuando llegue aquí entenderá que no tiene que reproducirlo. Por eso es lo que se usa para los comentarios. Ahora, a partir de aquí de nuevo podríamos escribir, y esto ya volvería a ser de nuevo código que la máquina cuando llegue interpretará que tiene que ejecutar. Así que aquí el resultado sería exactamente el mismo, pero esto no se ejecutaría porque lo considera como un comentario. Vamos a dejarlo como estaba, aunque tal como está ahora funcionaría exactamente igual, o sea que valdría perfectamente para ejecutarlo, pero en fin, vamos a quitarlo y simplemente poniendo aquí la barra pasa a ser el comentario solo de una línea y este código ya vuelve a reproducirse. Código en el que, como puedes ver, lo único que nos queda es el punto y coma al final de la línea, que es el que le dice a JavaScript que ha alcanzado el final de una declaración completa y el final de una línea de código. Así que este punto y coma es algo así como un punto y seguido cuando estamos en una sentencia en los idiomas que hablamos. Hay que ver la cantidad enorme de cosas que se pueden decir de una simple línea de código. Me hace siempre mucha gracia esa gente que anda por la red que dice, bueno, no me expliques nada, yo quiero que hay que hacer. Después nunca entienden nada, no saben, simplemente saben imitar y copiar malamente, pero es que no queda otro remedio. Aunque Edge es magnífico, si te dedicas a trabajar con Edge sin entender el código que te cree, vas a acabar teniendo un montón de problemas, porque siempre va a llegar un momento en el que quieras modificar algo del código y por tanto tienes que saber lo que es un método, tienes que saber lo que es un objeto, tienes que saber lo que es un argumento y su sintaxis, desde luego, para entender el código que veas y modificarlo si es necesario. Pues de momento ya hemos visto cómo Age Anime usa los triggers, los activadores, para ejecutar automáticamente código JavaScript cuando la cabeza lectora, el playhead, alcanza algún punto en la línea de tiempo, en este caso justo el fotograma final.
Añadimos un trigger que hace que se ejecute un loop JavaScript y que la cabeza lectora vuelva otra vez al primer fotograma y se reproduzca, con lo cual de modo ininterrumpido tendremos el proceso de reproducción. Los otros dos modos en los que Echanime añade JavaScript es con los eventos y con las acciones. Los eventos es algo que pasa, algo que tiene que ocurrir. Echanime tiene que detectarlo y responder ante eso. Cuando un evento es detectado y hay que responder, esa respuesta es lo que se conoce como una acción. Por eso cuando se habla de eventos y acciones se usa también tanto, de nuevo son conceptos que se utilizan mucho en programación orientada a objetos y sobre todo orientada a eventos. Se habla de los listening, de los escucha, algo yo creo que en este caso está mejor traducido por vigilantes, porque el lenguaje, el código que escribamos tiene que tener un vigilante que esté comprobando cuando tiene lugar el evento, y en el momento en el que detecta que se produce el evento es cuando desencadena la acción concreta. Es así de sencillo y de nuevo es muy importante entenderlo para saber lo que estamos haciendo. Un evento es cuando, por ejemplo, me coloco sobre una imagen y pulso con el clic y se selecciona. Esto acaba de ser un evento. Un evento es cuando coloco, sin pulsar nada, simplemente cuando coloco el cursor en un punto determinado y, como vemos, cambia el tipo de cursor para indicarnos que se puede hacer algo. Algo que se haría si ahora pulso con el botón izquierdo y arrastro. De nuevo, eso sería un evento y la acción sería que cambiaba el tamaño de este panel de abajo y también el de arriba, la separación entre los dos paneles. Estamos siempre trabajando con eventos y acciones. Así que cuando abres un programa, cuando pulsas sobre un botón, estás llevando a cabo eventos. Recuerda, de nuevo, hablando del idioma, aquella magnífica escena creo que era del enfermo imaginario, de una obra de Molière, en la que le explicaba al enfermo que la diferencia que había entre prosa y verso, y se enteraba de que llevaba hablando en prosa toda su vida y sin enterarse. Pues también nosotros llevamos trabajando con eventos toda nuestra vida. Siempre que estamos en un ordenador y pulsamos, por ejemplo, en Windows en inicio, estamos llevando a cabo un evento. Lo que vamos a hacer ahora en nuestro proyecto es añadir una serie de botones, y pulsar sobre esos botones será el evento, y la acción que se desencadenará es que llevará la cabeza lectora a puntos determinados, que creo que para todos está claro. Será llevarlo justo al lugar donde empiece alguna de las animaciones, donde está una de las imágenes. Ese será el modo que nos permita movernos entre las imágenes que forman nuestro slideshow. Los botones son el tipo de indicador visual básico que más se utiliza con gran diferencia cuando queremos añadir interactividad. Es simplemente lo que decíamos hace un momento, pulsar sobre un botón, pero desde luego que el tipo de interacción puede ser mucho más que pulsar. Puede pasar algo cuando nos situamos encima, cuando hacemos doble clic, cuando hacemos clic con el botón derecho, etcétera, etcétera. Empezamos con el más sencillo, la más sencilla de las interacciones, que es con un simple clic del ratón, en este caso del botón izquierdo. Dentro del directorio imágenes del proyecto ya he incluido imágenes de tamaño más reducido y en dos versiones de cada una de las reproducciones que forman nuestro proyecto. La primera de las imágenes que tenemos en el proyecto es la imagen de Notre Dame, así que empieza por buscar la que tiene el nombre de Mini Notre Gris. Aquí la tenemos y vamos a colocarla en el escenario, la imagen que aquí vemos. Posicionarlo de modo que X e Y queden en 0, 0. La segunda de las imágenes es de la Sagrada Familia, así que buscamos en las miniaturas Mini Sagrada Gris y repetimos el proyecto. En este caso hay que situarlo en X0 y 80. Ya sabes cómo hacerlo, si hay que modificar algo.
Aquí tenemos ya 5 miniaturas colocadas. Las imágenes son 6. Propondremos posteriormente una actividad con esto. Desde luego sería muy sencillo poner todas las miniaturas que quisiéramos, bien modificando el tamaño de las miniaturas o modificando el tamaño del escenario sin más. Pero ya digo, de momento lo hacemos de este modo. Ya tenemos aquí colocadas nuestras 5 miniaturas. Cada elemento que se encuentra en el escenario puede tener sus propios eventos y acciones. Insertar código para estos elementos individuales tenemos que hacerlo desde la columna que se encuentra en la parte de la izquierda. Ya hablamos también en algún momento de ella. Pulsando aquí donde aparece acciones, se abre el panel del código. Podemos añadir acciones en cualquier objeto que se encuentre en el escenario. Para ello lo que tenemos es que añadir esa acción en el objeto que queramos. Para hacerlo, como vemos aquí, tenemos en la línea de tiempo esta columna en la parte izquierda entre llaves, que también tenemos aquí en el panel de elementos. En cualquiera de ellos vamos, para empezar, a aplicárselo a la primera de las miniaturas, Mini Notre Gris. Así que para hacerlo pulsamos e inmediatamente, como vemos, se nos abren aquí los distintos eventos a los que podemos aplicarle acciones. Vamos a seleccionar para este el evento clic y al pulsar inmediatamente, como vemos, se nos abren aquí las acciones. Ya escribe código y aquí se nos abren las acciones que queremos aplicarle, que podemos aplicarle. En este caso lo que queremos es que cuando pulsemos sobre la miniatura, la cabeza lectora vaya a un punto determinado y se detenga allí. Así que en este caso es detener en. Ya puedes ver aquí la diferencia. En lugar de sin play como antes, aparece sin stop. Al ser la primera de las imágenes, queremos que se detenga, que vaya y se detenga en el fotograma 0. Por tanto, ponemos 0 y de este modo tan sencillo ya tenemos añadido un evento y una acción para un objeto en concreto de nuestro proyecto. Observa cómo ahora el objeto en el cual vamos a cerrar aquí para empezar el panel para verlo bien, y observa cómo ahora el objeto al que le hemos aplicado este evento y acción aparece en las llaves de la acción rellena, indicando que aquí ya se le ha aplicado una acción en concreto. En cualquier momento podemos volver a editarla pulsando sobre ella y ya lo vemos aquí. Pues con esto podemos guardar el proyecto y ya hemos añadido interactividad en un objeto. Vamos a probarlo en el navegador. Aquí lo tenemos. De momento funciona como antes. Se están reproduciendo las imágenes a medida que eso sucede en la línea de tiempo, y al llegar a la última hace loop a la primera. Pero ahora aquí ya tenemos añadido un nuevo evento. Cuando pulsemos sobre esta miniatura, lo que le indicamos a la cabeza lectora es que vaya al fotograma 0 y se pare allí. Por lo tanto va a aparecer esta imagen y queda detenida, que es la de Notre Dame. Así que era la que estaba ahora está en cualquier otra. Pulsamos y observa como inmediatamente va a la primera y se queda allí detenida. Es simplemente el inicio, aunque las ideas fundamentales están ya aquí plasmadas. Vamos a ampliar con muchas más posibilidades nuestro slideshow. Por ejemplo, que cambie la miniatura cuando pongamos encima. Aquí el evento no será pulsar, sino situar sobre una imagen para que cambie, y haremos que aparezcan también las transiciones y demás. Pero vamos a dejarlo para el próximo vídeo tutorial. De momento quedamos aquí por hoy, nada más. Os hablo Jesús Conde, nos vemos.